Hola, bienvenidos a Círculo de Tendencias TDA, un espacio donde conversamos sobre las nuevas demandas, desafíos y oportunidades en el campo laboral y en la educación. Aquí exploramos sobre las nuevas tendencias que están transformando nuestra sociedad y cómo aplicarlas a ellas. Hoy nos acompañan dos expertas en el tema y vamos a hablar en este episodio sobre la comprensión de la neurodivergencia en escenarios de aprendizaje y participación social, un tema que invita a fortalecer nuestra mirada hacia la diversidad y construir espacios cada vez más inclusivos. Este es el nuevo episodio de Círculo de Tendencias TDA. Bienvenidos. Hoy nos acompañan dos expertas que lideran importantes procesos de educación inclusiva. Nos acompaña Gloria Cecilia Gudelo Alzate, magíster en educación matemática y docente con amplia experiencia en procesos de inclusión educativa, implementación de diseño universal para el aprendizaje, ajustes razonables y estrategias pedagógicas para atender la diversidad. Gloria, bienvenida y qué rico que estés aquí con nosotros en este Círculo de Tendencias. También nos acompaña Laura Cárdenas Arciniegas, doctora en Educación y Estudios Sociales, magíster en Educación y Desarrollo Urbano, comunicadora y actualmente líder de la política de educación inclusiva e intercultural del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. A ellas bienvenidas. Laura, gracias por acompañarnos. ¿Ustedes cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Qué rico que hablemos de estos temas porque son cosas que también nos tocan en nuestra vida personal, en nuestras realidades, así que qué rico poderlas escuchar y que nos cuenten esa opinión desde tu vida personal. ¿Qué tienes para contarnos, Gloria, para empezar a conocernos? Bueno, sí, mucha gente me ha preguntado a mí, pero ¿cómo así usted, maestra formada en matemáticas, por qué hoy habla de estos temas? ¿Por qué habla de inclusión? Entonces me remonto un poquito pues como a mi historia personal, madre de hijo con discapacidad cognitiva, discapacidad psicosocial mental, que me ha llevado a desarrollar conocimiento desde la experiencia en todos estos temas de comprender esa neurodivergencia que habita en mi hogar. Muy bien, y Laura, ¿qué tienes para contarnos? Para conocerte. Yo estoy feliz de estar hoy acá porque es un tema que siempre he acompañado desde el trabajo que lidero en el Tecnológico, desde la política de educación inclusiva del TDA, pero nunca había construido una charla en la cual yo también me sintiera implicada. Como lo hablábamos ahorita con la profe tras de cámaras, ser persona con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y poder nombrarlo y poder hablar de eso, para mí es una oportunidad muy grata porque es como pasar a otro nivel, es acompañar a la gente, empatizar con lo que hago, pero también conmigo misma, y hoy poder venir desde ese lugar y desde esa voz. Muy bien, entonces para comenzar, ¿qué entendemos por neurodivergencia y por qué es importante hablar de este tema hoy en los escenarios educativos y sociales? Hablemos entonces desde la experiencia de ambas. Gloria. Claro, bueno, son muchos los desarrollos teóricos, es más o menos en los años 90, ¿cierto? Donde se empieza un grupo de neurólogos empiezan a desarrollar el término. Sin embargo, en inclusión toma fuerza con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde empieza a cambiarse esos términos peyorativos y ya no hablábamos de discapacitado, casi que ni de persona con discapacidad, sino persona neurodivergente, ¿cierto? Y es que la neurodivergencia, a pesar de que todos somos diversos, sí, todos somos distintos, la cognición humana es única e irrepetible, es como la huella digital, nadie procesa información exactamente igual a la otra persona, sí hay unas marcadas diferencias entre lo que es neurodivergencia, ¿cierto? Y neurotípico. O sea, entonces, si hablamos del común, ¿cierto?, de las personas que todavía no tenemos diagnóstico, entonces entramos en las neurotipias, somos neurotípicos. Pero cuando ya hay unas marcadas diferencias con las personas que de pronto tienen una manera distinta de sensopercibir, de representarse en la información, de procesar la información, de comunicarse distinto, de interactuar distinto, casi siempre por una afectación de orden cognitiva o emocional, entonces ya entramos en términos como neurodivergencia.
¿cierto? No se la busque. Claro, además porque cuando hablamos de neurodivergencia tenemos que entender que digamos, el paradigma grande es el de neurodiversidad. Y esa sí es una categoría un poco más, hablemoslo, amplia, es colectiva, y estamos hablando de la diversidad de los cerebros, cómo se configura un cerebro y demás. Y ahí es donde nace la mirada individual para el sujeto, que es neurodivergente, como lo menciona la profe. Entonces, claro, ahí estamos hablando de ese trastorno de déficit de atención que requiere ciertas conductas y hábitos para poderse regular y demás, como por ejemplo yo, que tengo que anotar y tener todo con una lista, porque si no, entonces se me va, porque... Bueno. Y otras personas tendrán otros mecanismos para también regularse y pues habituarse a la normotipia, ¿cierto? Como a lo tradicional, a lo estándar, al mundo real. Y esa neurodivergencia es que la persona que difiere del patrón. Entonces decía TDAH, pero también decimos síndrome de Tourette, también decimos dislexia, dislalias, también hablamos disgrafías, exacto, como esos trastornos que están ahí, el autismo también, y que son personas que sienten, piensan, socializan y se comunican diferente. Y ahí ya, no es una enfermedad, no estamos hablando de un diagnóstico en específico que se pueda entonces pensar como una patología que vamos siempre a medicar, por ejemplo, pues hay otros asuntos y otras variaciones que pueden, una persona por ejemplo con autismo puede tener otros trastornos y requiere unas medicaciones y demás, pero no quiere decir que por ser una persona neurodivergente tú requieras entonces curarte de algo. Eso es fundamental entenderlo para que podamos incorporar a esas personas que hemos sido diversas en los escenarios normativos. En esos casos no tenemos un diagnóstico, ¿cierto? Estamos trabajando en un aula de clase. ¿Cómo empezar a identificar para poder enseñarles diferente, para que esa persona pueda entenderse, relacionarse? ¿Ahí qué métodos, qué herramientas podemos utilizar? Bueno, acá en la universidad casi siempre llegan estudiantes que nunca han sido diagnosticados. O sea, nos ha pasado que llega un chico y dice: a mí me contaron que en Pluridiversos hay un grupo de ajustes razonables y venga, es que cuando yo estaba en el colegio yo perdía todos los exámenes, la verdad yo pasaba las materias o al menos el área de matemática, lenguaje, yo pasaba estas asignaturas porque era muy calladito y muy juicioso, pero yo he tenido muchas dificultades para comprender. Entonces cuando vamos viendo que esta persona, pues primero hay un autorreconocimiento. Y yo creo que la vida adulta, la academia, va dotando a las personas o fortalece esa identidad. Entonces ya no nos da temor hablar de esas alertas, como tú lo dices y lo llamas, de esas alertas que dicen: hey, aquí hay algo. Proceso más despacio, ¿cierto? Me tienen que dar la palmadita muy bien hecho, estarme reafirmando que lo que estoy haciendo está muy bien hecho. Estas personas que buscan siempre aprobación, ¿cierto? Y se le acercan a uno: profe, voy bien, profe, me revisa, profe, o sea, una necesidad, ¿cierto? También cuando uno, por decir algo, da una instrucción y el estudiante es como si hubiera comprendido exactamente, pues como algo distinto, también se demoran, son mucho más ralentizados a la hora de desarrollar unos ejercicios. O sea, todo eso son signos de alerta. Los estereotipos, los movimientos estereotipados, por ejemplo, el cincineo, que ves una persona, el tiemble de pierna, o sea, un montón de cosas que los maestros tendríamos que saber todos y todas, porque trabajamos con la diversidad humana y vamos normalizando ciertos comportamientos. Además agregaría como que la educación estuvo pensada bajo ese sistema en donde creemos que todas las personas aprenden al mismo ritmo, que regulan sus emociones de la misma forma, que pueden participar oralmente en un espacio, pues que tienen fluidez oral, comunicacional, y no todas las personas tienen esto, no todas las personas toleran la frustración cuando, por ejemplo, le preguntan algo de manera inmediata, ¿cierto? Eso es muy complejo para las personas neurodivergentes. Y hay varias cosas que son importantes y es mantener la atención. O sea, tú te das cuenta que estas personas tal vez no mantengan siempre la atención. A mí me pasa mucho. A veces estoy conversando y me voy, ¿cierto? Pero saber que te disocias es digamos, una posibilidad que tiene una persona que se autorreconoce, pero también que es reconocida dentro del sistema educativo.
O sea, ahí la clave es en doble vía, ¿cierto? Que el sistema educativo se flexibilice para que no todo sea en ese espectro de lo que estamos nombrando como normal. Muy bien, ahora hablemos entonces de esos retos que enfrentan actualmente las instituciones educativas para garantizar una educación verdaderamente inclusiva. Podemos hablar entonces, Laura, desde la política institucional y la gestión que llevas aquí actualmente en Pluridiversos. Claro, el Tecnológico emprendió un reto hace muchos años. Hay unos profes investigadores inquietos de la inclusión, no sé, más o menos, hace más de 10 años, y la profe me corrige. Investigaron, aportaron a políticas nacionales y nos dejaron un legado. Y con la administración del rector, el señor rector Leonardo García Botero, el plan de desarrollo anterior, empezó una línea estratégica dentro de ese plan que se pensó unas políticas, pero además el plan de acción con indicadores y un programa de atención en específico para la población que se llamó Pluridiversos. Pluridiversos está articulado a otros programas de bienestar universitario, está desde la vicerrectoría académica, y allí entonces se piensan unas estrategias, unas acciones en torno a grupos poblacionales diferenciales. Entonces hablamos de talentos excepcionales también, de discapacidades, pero también grupos étnicos, tenemos aquí entonces población vulnerable, diversidad sexuales y de género, población migrante, entre otros y otras. Es un espectro también muy grande. Y es allí donde ingresa la gran estrategia de acciones afirmativas y ajustes razonables para entonces desde los microcurrículos flexibilizar todo lo que hacemos en el aula. Pero también nos pensamos toda una apuesta de participación social. La trayectoria social de los estudiantes en las universidades es súper importante, porque no solamente que cómo aprenden y cómo se les enseña y cómo trabajar con los profes dentro de su proceso, sino que también qué pasa con ese estudiante que está sentado en un corredor y está solo. ¿Qué pasa cuando va a la cafetería y entonces allá a la persona, en caso, no sé, una persona sorda, no le entienden lo que quiere pedir? ¿Qué pasa cuando a una persona autista se le dificulta entonces socializar aquí en el espacio? Entonces también hemos prestado especial atención para poder habilitar unos espacios donde participen y donde se sientan parte, donde tengan otros pares y donde nos sigamos formando en ese tema. Creo que es fundamental eso, porque las universidades son todo un ecosistema. Entonces no es solamente como vienen, aprenden, escriben y presentan un examen, sino que eso trasciende para su proyecto de vida y para sus apuestas y su tema de socialización. Y ahora entonces, desde la práctica pedagógica, Gloria, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que es un reto y un desafío primero formativo. O sea, los ajustes razonables, los diseños universales, las acciones afirmantes, pues son tareas que nos dejó la convención. Año 2006, o sea, hace 20 años tenemos la tarea. Es una convención internacional. Luego en Colombia la ley, la norma 1618 del año 2013, el decreto 1421, que es decreto reglamentario de una ley estatutaria, entonces nos exhorta a hacer los ajustes razonables. Hoy pues hay directiva también para la renovación de las certificaciones de las carreras, de los registros calificados. Hay normativa y es que se debe anclar a cada programa pues cuál es el protocolo de ajuste razonable para poder que le renueven registro calificado. O sea, es que esto no es si, pues yo sé que esto es muy, muy horrible decirlo, pero esto no es si queremos, esto no es filantropía, esto es una obligación dignificar a los estudiantes en derecho. O sea, y la dignidad en derechos es reconocer esa neurodiversidad, esa necesidad de una trayectoria educativa exitosa. O sea, que cuando hablamos de una trayectoria educativa exitosa es prepararnos para atender la diversidad, la neurodiversidad, prepararnos como docentes para ello y poder decir, ¿cierto? O sea, que los vamos a proyectar en su carrera, en lo que ellos desean hacer. También los ODS, también los podríamos aplicar e implementar en esto. Completamente. El objetivo 4, ¿cierto? Es el que nos está llamando con unas metas muy potentes, muy referidas a la educación inclusiva, a la participación social. Y entonces cuando hablamos de que todas las personas sin distinción, que es constitucional, tendrán que tener una oferta educativa de 0 a siempre,
Entonces estamos hablando de eso, de tener oferta educativa pertinente para todos y todas, de 0 a siempre. Y de hecho hay algo muy importante porque el Ministerio de Educación Nacional lleva muchos años trabajando en educación inclusiva desde primera infancia, infancias y adolescencia. Y cuando empieza a pensarse la educación superior inclusiva, es hace poco realmente, pues hace unos años, es muy reciente, nosotros y nosotras también acá empezamos a abrir caminos, a abrir esa brecha porque no teníamos unos lineamientos claros, estaba claro una normativa internacional, nos veníamos pensando con las poblaciones algunas cosas, pero ahora ya hay unas políticas de educación inclusiva superior para que podamos decir quiénes son esos públicos que están implicados, cuáles son las responsabilidades y los roles, cuáles son esas estrategias, las rutas, los protocolos que teníamos que crear y ahora sí, entonces ya tenemos un piso diferente. Ahora, no es solamente la norma, sino también es un asunto de humanidad. Es como de cómo nos miramos, de cómo nos comprendemos socialmente y culturalmente, va más allá de que sí tengamos que cumplir con esta Constitución que es tan maravillosa, tan amplia, y reconoce tanto a las poblaciones, sino que como estamos haciéndolo acá y en el tecnológico estamos pensándonos una cultura de equidad, estamos construyendo una cultura de equidad, se nota, ahora es diferente, nos miramos diferente, nos nombramos diferente, ya no tenemos miedo a muchas cosas que antes nos generaban como muchas preguntas que ignorábamos, ahora estamos mucho más, digamos, empapados del asunto y eso se nota. La UI, que nos hemos vuelto referente para otras universidades. Sí. Eso es una gran ventaja y una buena noticia, entonces para obviamente todos nuestros egresados, nuestros estudiantes y sobre todo pues toda la parte administrativa. Y ahí también podemos hablar entonces cómo cambia la educación cuando dejamos de preguntarnos qué le falta al estudiante y empezamos a identificar las barreras que crea en el entorno. Claro, y ha sido un tránsito en el mismo lenguaje. Primero hablábamos de estudiantes con barreras. Y le escuchaba uno a la gente con necesidades educativas con especiales. Necesidades educativas especiales, con barreras. El término ha cambiado, sí, ¿cierto? Estudiantes neurodivergentes, ¿cierto? Que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Y por qué las experimentan? Porque las barreras están afuera del sujeto. O sea, no es lo mismo, ¿cierto? Que te pongan a competir en igualdad de condiciones con otras personas normotípicas, neurotípicas, a que te adapten el entorno para que puedas competir con equidad, ¿cierto? Cuando eres neurodivergente. Entonces yo creo que ahí es la equiparación de la oportunidad y no podemos hablar solamente de igualdad en derechos, ¿cierto? Porque todos tenemos, la educación es un derecho, todos tenemos derecho a la educación, pero a la misma educación, de la misma manera, con los mismos medios, con los mismos métodos y los mismos docentes. Ahí entra la equidad, ¿cierto? Dar a cada quien lo que necesita. Y eso es equiparar la oportunidad. El marco internacional, a mí me gusta mucho hablar en el marco del derecho porque yo creo que esto ha sido lastimosamente una lucha, pues hablamos de las 4A del derecho, ¿cierto? Entonces la A de accesibilidad, un acceso sin barreras, la A de adaptabilidad, entonces son las instituciones de educación superior que se adaptan para recibir la neurodiversidad, la A de asequibilidad, es ya hay gratuidad, ¿cierto? Y la A de aceptabilidad, cuando hablamos de aceptabilidad, ese crecimiento de los maestros, ese reconocimiento de nosotros maestros y maestras, que no somos productos terminados, sino que también tenemos que estudiar por siempre, para poder preparar entornos educativos, ¿cierto? Que disminuyan, que minimicen las barreras y para eso el diseño universal del aprendizaje, ¿cierto? Y qué rico que de verdad una estrategia de planeamiento educativo fuera el DUA, fuera el diseño universal, o el diseño universal del aprendizaje para la accesibilidad, ¿cierto? Porque respondería a todas esas necesidades de percibir, procesar, interactuar y comunicarse, ¿cierto? Que son las mayores barreras. El diseño universal plantea 3 grandes barreras: las barreras de accesibilidad, las barreras de comunicación y las barreras de comprensión. O sea, y en ese marco de del planeamiento educativo tendríamos que pensar andamiajes para equiparar, ¿cierto?, la oportunidad. Es decir, que el déficit no está en la persona,
sino que es el entorno. El entorno es donde está el tema actitudinal, comunicacional, pedagógico, sensorial. ¿Y qué sucede con esa persona que experimenta barreras en el entorno o que de pronto vivió toda su vida en contextos donde las han existido? Empieza a generar máscaras para poder sobrevivir allí. Entonces, a veces de pronto una persona no sabe que es autista, ¿cierto? Porque los niveles de apoyo de esa persona no son tan complejos, entonces vivió toda la vida experimentando en una identidad que requiere adaptarse a este lugar donde hay múltiples barreras. Y eso genera también otras ansiedad, aislamiento, ¿cierto? Ahí hay que entender que hay unas consecuencias de esto, ¿cierto? La depresión, el suicidio, por ejemplo, que en las universidades es algo que es muy común y sabemos que tiene que ver con las barreras, no porque sea la universidad, sino porque aquí confluyen tantas personas y aquí vienen tantas dinámicas que hacen parte de la familia, del barrio, de la sociedad, y entonces pues ya se evidencian acá. Pero ahí está el tema, la pregunta es cómo hacemos para entender que las barreras son nuestras y no de la persona. Ahora bien, Laura, entonces, ¿qué cambios son indispensables en la escuela y en la sociedad para que las personas neurodivergentes puedan aprender, participar y ser reconocidas sin tener que adaptarse o camuflarse ahí en su entorno? Nosotras hemos hablado mucho de eso, de cómo lograr un trato digno, cómo transformar una cultura para que, sobre todo desde la educación, que es lo que nos compete ahora, podamos entender que somos diferentes. Y uno de los principios es el reconocimiento, que la persona se pueda autorreconocer libremente, pero que el otro y la otra le reconozcan con respeto. Y eso implica observar, eso implica escuchar, preguntar a tiempo, decirle al otro también cuando, o sea, como no suponer que la persona es o no es, sino poderse comunicar de manera, o sea, interlocutar. Retroalimentar también la práctica y todas las acciones administrativas que se puedan gestionar alrededor de eso, porque a veces creemos que solamente es en unos escenarios, pero también nos corresponde en otros ampliar como esa pluralidad de la mirada en las instituciones. Entonces, si queremos hablar de educación inclusiva en la institución, no solamente que en el aula se hagan los ajustes, sino que contratemos a personas diversas también para atender y para estar en las oficinas, que los profes también puedan ser diversos y diversas, y eso, digamos, habla por sí mismo. Sé que es un tema muy amplio, sí, ¿cierto? Que tenemos que tocar muchos temas aquí, pero como para ir cerrando este episodio de Círculo de Tendencias, estamos abordando varias herramientas prácticas, ¿cierto? ¿Qué aprendizajes o estrategias se llevarán las personas que nos escuchan y nos vean para aplicar a sus contextos educativos y laborales? Bueno, pues yo diría que lo primero es que pensar que no lo estamos haciendo porque somos buenas personas, sino porque cada vez que le damos la oportunidad a una persona con discapacidad para que se forme, para que vaya al mundo laboral, ¿cierto? Estamos reduciendo el riesgo a que sea un adulto que va a necesitar muchos cuidados. Porque cuando la persona con discapacidad se deja en la casa encerrada, sin permitirle los espacios de participación social necesarios, como es la educación, entonces desarrolla enfermedades mucho más rápido, tiende a depender de los demás, o sea, está limitada en su autonomía, no hay fortalecimiento de su identidad, como lo explicaba Laura, ¿cierto? Entonces, cada vez que nos pregunten, ¿pero para qué una persona con síndrome de Down está estudiando una licenciatura en...? Pues claro, porque es el fortalecimiento, ¿cierto?, de su identidad, la participación social, y un día va a poder ir al mundo laboral. Entonces eso cierra esa brecha de desigualdad económica, social, ¿cierto?, en la cual ellos están enfrentados el día a día. Entonces llevarse en herramientas y es romper el paradigma pues del capacitismo. O sea, pues el capacitismo entendido como el que son los pobrecitos, nunca van a poder, son una carga para el Estado, para la familia, y más bien como permitirles a su ritmo la trayectoria de vida en condiciones de dignidad, ¿cierto? Y valorar la singularidad. Creo que
como una reflexión que hemos tenido nosotras es poder ver la potencialidad del sujeto más allá de la limitación que nos han querido hacer creer que tienen las personas que somos diferentes, son diversas. Porque claro, los cerebros sí piensan diferente, sienten diferente, actúan diferente, claro, y eso se nota y a veces nos incomoda. Nos incomoda tanto que pensamos que hay algo que arreglar y no. Lo que tenemos que hacer es aceptar, adaptarnos, movernos, integrarnos de otras maneras en donde podamos pues convivir de una manera más sana, porque entonces el otro no está sintiendo que está en falta y que tiene que mejorar para ser parte de esto, ¿cierto? También tenemos que superar el capacitismo. Entonces pensar que pobrecito, o se ha hablado ahorita de un porno inspiracional, de ay mira cómo es, cómo puede ir hasta la casa en esa silla de ruedas, cómo viene solito en ese bastón, cómo le ponemos diminutivos a la gente, eso siempre lo conversamos en todos los espacios. Ese tipo de condescendencia y esas formas de ver al otro también son desempoderantes, también excluyen, también esconden en el lenguaje discriminación y muchas violencias. Entonces también es mirar al otro desde la diferencia, pero con el respeto, como que es una persona igual que tú y yo, entendiendo la diferencia. Así es. Naturalizar la diversidad sin invisibilizar al sujeto con discapacidad. O sea, esa es una herramienta que todos tendríamos que comprender. Un mensaje contundente, Gloria. Completamente. ¿Cierto? Y ya como para cerrar, y de manera de conclusión, ¿cómo aporta el diseño universal para el aprendizaje y la educación inclusiva a la construcción de espacios donde todas las personas puedan participar y aprender? Ya ahí como para cerrar entonces este nuevo episodio. Bueno, el diseño universal primero fue pensado desde la arquitectura. O sea, fueron en los años 80, Rosmos y su compañero que tenían discapacidad física se pensaron la ciudad accesible, ¿cierto? En Nueva York y empezaron a pensar que todas las personas pues no tenían que hacer grandes esfuerzos para acceder a un tercer piso, sino que todo se tenía que disponer. Luego, pues esa educación, por allá en el año 2005, 2008, que en educación dice, ay, esto tan maravilloso, ¿cierto? Pero partieron de ese término de neurodiversidad, claro. O sea, de neurodivergencia, para poder decir, esto que desarrollan los arquitectos para eliminar esas barreras de acceso, de accesibilidad, qué rico sería llevarlo a educación, para derribar las barreras que tienen los currículos. Y hablaron de currículos discapacitantes, esos currículos que estaban pensados solamente para la neurotipia, lo llamo yo, ¿cierto? Las personas que responden a esa única forma de representarse la información, de procesar la información, de comunicarse y de interactuar, ¿cierto? Entonces yo creo que un planeamiento educativo, tanto desde lo arquitectónico, como desde el currículo, como desde lo administrativo, debiera responder a los diseños universales para dar respuesta a la neurodiversidad. Muy bien, Gloria, y ya Laura, para finalizar. Es que los estudiosos del tema de la neurodiversidad fueron gringos, una australiana, una gringa. De hecho, Nick Walker es una persona trans y ahora habla de no solo de neurodiversidad, sino de neuroqueer. O sea, hay un montón de cosas que han salido allí desde el género, desde las identidades de género, muy interesantes, no solo desde cómo se configura el cerebro, sino también desde las corporalidades y las otras formas de ser y existir en este mundo. Y yo creo que cuando hablamos de diseños universales también hay que situar a lo local. Decimos, sí, claro, esto es para un conjunto de personas, pero el individuo y los territorios y los contextos son fundamentales aquí. Entonces, Latinoamérica, ¿qué es? Tan diferente a Norteamérica, tan diferente a otro continente, tan diferente a todo. Así que situar la diferencia también es importante y allí nos permite entonces referenciar marcos, por ejemplo, como la interseccionalidad, entonces pensar el género, una mujer con síndrome de Tourette, que sea de pronto afro, que sea de pronto indígena, o que sea de pronto víctima de conflicto armado, que sea desplazada. Hay que pensar entonces el sujeto, no solamente aislado por una categoría, sino en su totalidad, en su historia, en su trayectoria. Así que, bueno, es muy importante hablar de diseños universales, pero también de diseños locales, contextualizados.
No, muy bien, creo que nos quedamos corticas con el tiempo. Gloria, agradecerte por compartir ese espacio y ese episodio con nuestros egresados, nuestros estudiantes y con todo el público del Tecnológico de Antioquia. Laura, también muchas gracias. Gracias por aquí acompañarnos y a todas las personas que nos acompañaron en este episodio de Círculo de Tendencias. Los invitamos a seguir conectados para seguir explorando las tendencias que mueven y transforman el entorno laboral y social. Hasta una próxima oportunidad.